Hola, en este video vamos a hablar de los tres niveles de prevención. Los cuidados de enfermería orientados a la promoción de la salud, el bienestar y la prevención de la enfermedad se describen en relación con las actividades sobre la salud en los niveles primario, secundario y terciario. Como profesional de enfermería, vamos a atender a los pacientes en los tres niveles de atención. La prevención primaria es la verdadera prevención y su objetivo es reducir la incidencia de la enfermedad. Muchos programas de prevención primaria cuentan con el apoyo del gobierno, por ejemplo, los programas de vacunación. La prevención primaria también va a incluir programas de educación sanitaria, programas nutricionales y actividades para mejorar la forma física. Incluye todos los esfuerzos de promoción de la salud y las actividades de educación para el bienestar que se centra en mantener o mejorar la salud general de las personas, las familias y la comunidad. La prevención secundaria se centra en evitar la propagación de la enfermedad, el trastorno o la infección una vez que ésta ya se produce. Las actividades van a estar dirigidas al diagnóstico y la intervención tempranos, reduciendo así la gravedad y permitiendo que el paciente vuelva a su nivel normal de salud lo antes posible. Los ejemplos incluyen la identificación de personas que tienen un nuevo caso de una enfermedad o el seguimiento de personas que han estado expuestas a una enfermedad y que aún no la tienen. Incluye técnicas de cribado y el tratamiento de las primeras fases de la enfermedad para limitar la discapacidad, evitando o retrasando las consecuencias de la enfermedad avanzada. La prevención terciaria se produce cuando un defecto o discapacidad es permanente e irreversible. Supone minimizar los efectos de la enfermedad o la discapacidad a largo plazo mediante intervenciones dirigidas a prevenir las complicaciones y el deterioro. Las actividades están dirigidas a la rehabilitación más que al diagnóstico y al tratamiento. Por ejemplo, un paciente con una lesión medular hace rehabilitación para aprender a usar una silla de ruedas y realizar actividades de la vida diaria de forma independiente. Un factor de riesgo es cualquier atributo, cualidad, situación ambiental o rasgo que aumenta la vulnerabilidad de un individuo o grupo a una enfermedad o accidente. El deterioro de la marcha, la visión reducida y la debilidad de las extremidades inferiores son ejemplos de factores de riesgos de caídas. Los factores de riesgo no causan enfermedades o accidentes, por el contrario, aumentan la posibilidad de que el individuo, la comunidad o la población sufran una enfermedad o una disfunción. Los factores de riesgo desempeñan un papel importante en la forma de identificar el estado de salud de un paciente. También suelen influir en las creencias y prácticas de la salud si la persona es consciente de su presencia, de la presencia de este factor de riesgo. Las personas pueden modificar alguno de sus factores, mientras que otros no son modificables y ahora los vamos a ver. Los factores de riesgo no modificables son la edad, el sexo, la genética y los antecedentes familiares. Estos no se pueden modificar. Vamos a utilizar nuestros conocimientos acerca de estos factores de riesgo junto con los datos de evaluación de nuestra valoración y cuáles son las preferencias de nuestro paciente para poder desarrollar estrategias de prevención secundarias adecuadas para nuestro usuario. La edad de una persona aumenta la susceptibilidad a ciertas enfermedades y accidentes. Por ejemplo, en los bebés, en los neonatos, estos son más susceptibles a las infecciones. Los niños son más propensos a los accidentes y a tener muertes accidentales por ahogamiento y aspiración. A medida que la persona envejece, aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y muchos tipos de cáncer. Los factores de riesgo relacionados con la edad suelen estar estrechamente asociados a factores de riesgo como los antecedentes familiares y como los hábitos personales. A veces el sexo afecta a los factores de riesgo de una persona.
Por ejemplo, el asma es mayor en los hombres que en las mujeres. Sin embargo, después de la pubertad, el asma se vuelve más prevalente y grave en las mujeres. Los hombres tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que las mujeres premenopáusicas, pero se igualan luego de la menopausia. Los antecedentes familiares y la genética son otro de los factores de riesgo de algunas enfermedades. Cáncer de mama, de colon, de ovario, parecen tener una relación genética. Estos pacientes pueden beneficiarse del asesoramiento gratuito, el asesoramiento genético. Una persona con antecedentes familiares de diabetes mellitus o de enfermedad cardiovascular tiene mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Algunos factores de riesgo, como las prácticas y las conductas del estilo de vida, pueden modificarse. Entre los factores de riesgo conductuales modificables se encuentra el tabaquismo, el consumo de alcohol, una dieta poco saludable, obesidad, inactividad física y un descanso y un sueño insuficientes. Estos factores de riesgo hacen que las personas corran riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardíacas. Hay factores de riesgo que ponen a una persona en peligro de desarrollar enfermedades específicas, como por ejemplo tomar el sol en exceso aumenta el riesgo de padecer cáncer de piel. Y el tabaquismo también aumenta el riesgo de enfermedades pulmonares, incluido el cáncer. El estrés es un factor de riesgo del estilo de vida y si es grave o prolongado o si la persona es incapaz de hacer frente a estos acontecimientos de la vida de forma adecuada, el estrés amenaza tanto la salud mental por el estrés emocional como el bienestar físico, el estrés fisiológico. También interfiere en las actividades de promoción de la salud y en la capacidad de llevar a cabo las modificaciones necesarias en el estilo de vida. Algunos de los factores de estrés emocional son consecuencias de acontecimientos vitales, como el divorcio, el embarazo, la muerte de un cónyuge o de un familiar, o la inestabilidad económica. Los factores estresantes relacionados con el trabajo sobrecargan las habilidades cognitivas y la capacidad de tomar decisiones de una persona, lo que esto va a conducir a una sobrecarga mental o un agotamiento profesional. El estrés también amenaza al bienestar físico y asocia a enfermedades como cardiopatías, cáncer y los trastornos digestivos. El lugar donde vivimos y las condiciones de la zona en donde vivimos, el aire, el agua, el suelo, van a determinar cómo vivimos, lo que comemos, los agentes patógenos a los que estamos expuestos, nuestros factores de riesgo, los no modificables, ¿no? Nuestro estado de salud y nuestra capacidad de adaptación. El entorno físico en que una persona trabaja o vive puede aumentar la probabilidad de que se produzcan determinadas enfermedades. Por ejemplo, algunos tipos de cánceres y otras enfermedades tienen más probabilidad de desarrollarse cuando las personas están expuestas a determinadas sustancias químicas en el trabajo o cuando viven cerca de vertederos de residuos tóxicos. La exposición ambiental rara vez se produce en un momento determinado, en un lugar específico y a partir de una sola fuente, porque estamos interactuando constantemente con nuestro entorno. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.